Listo, Carlos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno chicos, buenos días a todos los que están ahí, Valeria, a todos los que nos van a ver en el video. La mañana de hoy vamos a trabajar el tema de legislación del recurso hídrico. Quiero ser enfático con algo, y es que no soy abogado. Seguramente intentaré dar las explicaciones lo mejor posible, según la experiencia que he tenido, la experiencia con compañeros del área metropolitana con los que he trabajado bastante. Y pues, si en algún momento puede haber algún error conceptual, por lo menos desde el punto de vista legal, sabrán comprenderme. Y bueno, la idea de hoy es hacer un panorama muy rápido de lo que es la legislación de aguas. Créanme que es muchísimo, pero nos vamos a centrar más que todo en el tema de la resolución 631, la resolución 2115, y algunas por ahí que digamos que son de importancia, tema de concesiones, permisos de vertimiento, de tasas retributivas por encima. Pero entendamos que este es un tema muy amplio, y créanme, a veces con una interpretación de la norma por parte, digamos, como de las autoridades ambientales, y pues por parte de los encargados, compleja, ¿sí? Porque a veces uno hace un trámite en un lugar, lo hace exactamente igual en otro, y discrepan muchas cosas. Entonces, muchas veces es también la interpretación de la norma. Siempre se da las normas, pues a veces se pueden interpretar de diferentes maneras, y pues puede dar lugar a que algunos conceptos, pues si los abogados tienen diferentes conceptos de la misma norma, imagínense nosotros los técnicos. Contextualizándolos, pues recuerden que primero estuvimos hablando de lo que era el agua, la cuenca, la importancia del agua, o sea, nuestro actor principal dentro del curso. Después hablamos de cómo tomar las muestras de agua, cómo tomar un caudal, cómo poder hacer parte de ese diagnóstico de cuenca, que es la medición de caudales y tomas de muestras. Y en el módulo pasado conversamos sobre los parámetros físico-químicos del agua, un tema que a muchos les ha dado duro, a la mayoría, y eso está muy bien. O sea, no es un tema de disfrutar del sufrimiento, sino que es un tema de verlos esforzarse, verlos que está el tema complejo de que tienen que estudiar, de que tienen que leer, de que tienen que ponerse las pilas. Siempre les digo en cada conferencia, la persona que está haciendo una carrera, sea la que sea, no es una persona del común, es una persona que se está formando y tiene que esforzarse. Me ha gustado verlos ahí pendientes y estudiando. Empezamos entonces para hacer un pequeño resumen inicial sobre algunas, insisto, de las legislaciones que tenemos, porque les soy sincero, hay muchas hojas, pero eso es una cosa espantosamente larga, que ya en su quehacer diario, en su profesión, pues irán vislumbrando, sobre todo muchas resoluciones y adendas más pequeñas, y tenemos como las más gruesas. Inicialmente, para el tema de agua potable, pues, insisto que hay muchas, pero para el tema de calidad de agua potable empezamos con lo que es el decreto 1575 del 2007, Ministerio de Salud en Colombia, los que están viendo de afuera, y ese lo que hace es que establece un sistema de protección y control de calidad para consumo humano, habla sobre lo que es el IRCA, habla sobre el sistema de vigilancia en general. Ese decreto abre la puerta unos meses después a la resolución 2115, de la cual hablaremos rápidamente ahora, del 2017, importantísima para todo el tema ambiental y sanitario en Colombia, puesto que determina las características y los niveles máximos de calidad de agua para consumo humano. Usted necesita, si usted va a entregar agua de consumo humano, o quiere mirar si un agua es para consumo humano, técnicamente hablando, legalmente hablando, esta es la resolución. Ahí se habla sobre el IRCA, cómo hacer IRCA, y ahorita vamos
hacer un par de ejercicios sobre ITCA. Bueno, un ejercicio sobre ITCA. El decreto 3930, que fue ya un decreto que se hizo en el 2010 para vertimientos, para todo el tema de vertimientos. Este decreto ya fue, digamos, derogado, pero fue, digamos que, a ver, en Colombia en el 2015 lo que se hizo es que en los diferentes ministerios se cogieron los decretos que hasta el momento existían en cada ministerio y se hizo un gran decreto único reglamentario en 2015 que englobaba todos los decretos sacados, digamos, por esos ministerios o que les competen. Este decreto 3930, pues si bien continúa vigente, es inmerso en lo que llamamos, lo vamos a ver aquí en la otra diapositiva, en el decreto 1077 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. Entonces, sin embargo, se menciona acá, lo menciono, ya derogado, porque es muy importante el tema de usos del agua. Aquí se habla sobre los diferentes usos del agua, sobre otras disposiciones que podrán ahondar si leen, digamos, bueno, ahorita les muestro el 1076, uno coloca 3930 y aparecen casi que uno a uno los artículos pasados de ese decreto. Muy importante porque determina, entre otras, la prohibición de la dilución de los vertimientos, o sea, está prohibido diluir agua. Es que yo tengo, y ahorita les explico por qué. Y entre otras también comentaba que para que todo usuario, y vamos a ahondar esto ahorita, que es muy importante, es de esas cosas importantísimas, decía en ese decreto que los usuarios pueden ser ustedes, personas naturales, personas jurídicas o una unidad, ¿sí? Los usuarios que viertan aguas residuales, hagan un vertimiento puntual en un alcantarillado, no necesitaban permiso de vertimientos. Sin embargo, llegó una sentencia por allá, si no estoy mal, 2012 o 2014, y si me disculpa, no recuerdo bien, pero ya eso lo quitaron. O sea, toda persona jurídica, natural o jurídica, o usuario que vierta al alcantarillado y que tenga aguas residuales no domésticas, ahorita hablaremos de las aguas residuales domésticas y no domésticas, pero las que tengan no domésticas tienen que pedir permiso de vertimientos, así tiren al alcantarillado o si tiren al... y por eso la resolución 631, que es nuestra resolución madre sobre el tema de vertimientos, o digamos la más importante del tema de vertimientos, porque esa resolución 631 del 2015 es la que nos habla de los valores máximos permisibles en los vertimientos puntuales, a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado público. Ahorita hablaremos y tendremos una parte muy importante para ello. Entonces, digamos que esta 3930 se derogaron algunas cositas de ella, puesto que, como les dije, los usuarios que viertan a alcantarillado y que tengan no domésticas sí tienen que tener permiso de vertimientos. Solamente como parte de una información, puede que haya un pequeño cambio, un pequeño gran cambio, y es que en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2019 pareciera que se fuera a devolverse hacia lo que decía anteriormente, pareciera, pero seguramente saldrán jurisprudencias si en este momento no es adecuado sacar una conclusión al respecto, pero parece que va a haber un revolcón acerca sobre el tema de vertimientos. Ese es un parece, lo dejo ahí simplemente un paréntesis para que lo tengan en el radar, sobre todo los que están trabajando con permisos de vertimientos, los que estén en trámite, los que piensen que tienen que sacar ahorita permisos de vertimientos debido a esta resolución 631-2015, que ya les da unos parámetros máximos y que justamente sin cumplimiento de esos parámetros máximos no les dan un permiso de vertimiento, aparte de otras cosas que tienen que entregar, lo tengan muy en el radar. ¿Listo? Este decreto 1287 del 2014, que es algo que no es directamente de aguas, pero que obviamente está inmerso dentro de lo que son los tratamientos y son los criterios para uso de biosólidos. En una sola diapositiva hablaré rápidamente del tema porque eso es otro tema largo del cual ustedes pueden también buscar en el decreto.
pero es para el tema de los biosólidos generados en las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en este caso. Y bueno, aplica para otras cosas, pero en el tema de biosólidos es importante entender la diferencia entre un lodo, el lodo que se sedimenta en los sedimentadores primarios, secundarios, cuando hay un reactor y eso sedimenta. Eso lo hablaremos un poco más en tratamiento, pero en el tema de lodos, cuando se hace un tratamiento quedan como biosólidos. Ahorita les comentaré un poco más del tema. Decreto 4728, que planes de cumplimiento para los que no se les puede otorgar ese permiso de vertimientos. ¿Sí? Si usted no se le puede entregar por alguna razón el permiso de vertimientos por incumplimiento de la caracterización de las características máximas permisibles, pues hay un plan de cumplimiento y está en el decreto 4728, no voy a ahondar en él, pero se los dejo ahí. Resolución 1207, muy importante, del 2014, porque habla del reuso de aguas residuales tratadas. La posibilidad de, por ejemplo, en mi empresa o en algún lugar, tener un tratamiento de agua y llevarlo a cierto nivel para poder utilizarlo, sobre todo en lavados de vehículos, calles, pues lavados y el tema de jardinería, entre otros. Y, como les mostraré ahora, tiene unos criterios de calidad. El decreto 2667, que es el tema de tasas retributivas. En tasas retributivas hay mucha legislación, pero digamos que este es el que norma o dice cómo calcular esa tasa retributiva. Ahorita hablaremos de ello. Como les dije, el 1076, decreto 1076, decreto único reglamentario del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es un decreto, es un Frankenstein de 700 y tantas páginas. Rápidamente, 700, a 700, no sé aquí. Entonces, bueno, tal vez por estar en Word está diferente, pero este decreto es una cosa bastante, no sé, son 600 y tantos, 700 páginas. Muy grande, sí, pero cobija por sectores, por ejemplo, casa, el tema de forestal, el tema de residuos peligrosos, todos los decretos que fueron de residuos peligrosos están ahí, ¿sí? Hasta el 2015. Entonces es importante que compartamos algunas cositas. Y la resolución 0330 del 2017, también la quise meter aquí, porque es el nuevo reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, RAS. Ese es un documento, una norma técnica que se utiliza, un reglamento técnico, perdón, que se utiliza sobre todo para el tema de diseños de plantas de agua potable, de acueductos, diseños de alcantarillados, diseños de plantas de tratamiento de agua residual, aguas lluvias, entre otros. Y existía anteriormente lo que era el RAS 2000, ese es el RAS 2000, pero desde el 2017 ya entra en vigencia el nuevo RAS 2017 o la resolución 0330. Importante porque en el sector público se exigen las obras de infraestructura y todo esto que les estoy comentando a base del RAS, aunque este RAS ya permite una ampliación, digamos, con otros diseños que estén avalados. Pero entonces no me detendré mucho en él, simplemente tenerlo presente, porque insisto, para el tema de diseño del sector de saneamiento básico se utiliza el RAS, la resolución 0330. Ahora sí, entrando en materia, una diferencia entre la grande, solo está positiva para hablar un tema de nodos, y el nodo es todo aquello que queda de un proceso, en el caso de aguas, todo, digamos, todo el sedimento, todo lo que queda cuando hay un tratamiento de aguas, ya sea una sedimentación, ya sea un reactor biológico, cuando lo dejas sedimentar, queda todo ese lodo abajo, cuando haces una coagulación, floculación, de la cual de pronto, medianamente, rápidamente les conversé en uno pasado parámetros, que hablaremos un poco en el módulo de tratamiento, y que de todas maneras dentro de los videos que tengo en la lista de tratamiento de aguas está coagulación, floculación, un poco más avanzado porque es un tema de diseño y eso, pero habrá gente que le gusta y que quiere ir un poco más allá, y pues bienvenidos sean el nuevo conocimiento. No piensen que un lodo es una cosa es necesariamente muy espesa. El lodo generalmente que salen de las plantas es del 1% de sólidos, o sea,
99% agua. Eso es agua, como un agua sucia, simplemente. Entonces, esos lodos son sólidos con contenido alto de humedad, que, como les digo, puede ser 99% agua, pero a medida que usted va haciendo un tratamiento es posible que ese porcentaje disminuya y aumente la cantidad de sodio, se vuelva más espeso, y son tratamientos de lodos que no nos conocemos mucho en el curso, pero tener en cuenta que no han sido estabilizados, o sea, no se le ha disminuido su carga orgánica ni sus patógenos. ¿Sí me entienden? En esos lodos todavía hay mucha cantidad, puede haber una gran cantidad de patógenos y una gran cantidad de materia orgánica. Piensen que una heces fecal no es un abono, ¿cierto? Una heces fecal, pues sí, tiene mucha materia orgánica, tiene muchos patógenos, pero eso todavía no ha sido estabilizado, no ha sido procesado. Entonces uno, por ejemplo, lo hace en compost o lo hace algo para que se estabilice. Y esos nutrientes, toda esa materia orgánica, nutrientes que están ahí, que no están disponibles para las plantas, sean metabolizados, sean transformados a nutrientes que sean mucho más asequibles y que sean que se puedan utilizar las plantas, entre otros. Y en esa actividad pues también hay una disminución de microorganismos. El compost, por ejemplo, es un proceso de estabilización, ¿sí? Más de residuos sólidos y otras cosas, pero los lodos también tienen tratamientos. No voy a ir por allá, pero hay unos tratamientos que permiten dejarlos en términos de biosólidos, y para la legislación colombiana el biosólido es un producto resultante de esa estabilización de materia orgánica y del tema de patógenos. No necesariamente es que toda la materia orgánica se estabilizó, no. O sea, de compuestos muy grandes, por ejemplo carbohidratos, lípidos, proteínas, que son compuestos extremadamente grandes y complejos, que no se toman directamente, son metabolizados, son transformados, y en moléculas mucho más pequeñas, otros compuestos que son mucho más fáciles de digerir por los microorganismos, por las plantas, etc. Entonces ya hablamos de que está un poco más estabilizado. Les hago un símil. Nosotros consumimos panes, nosotros consumimos proteínas, nosotros consumimos grasas. Eso no es lo que le sirve al cuerpo. El cuerpo realmente, las células, lo que hace es que el cuerpo es que metaboliza internamente, en muchas partes se metabolizan esas grandes cosas y al final quedarán cosas como los azúcares, ¿sí? Las ácidos grasos, grasas en general, pero ya muy partidas, y eso es lo que genera, permite que haya, ¿cierto? Que ellas puedan obtener energía de esas pequeñas moléculas. Entonces es lo mismo, si yo le quiero dar a las plantas, necesito algo ya más estable. Cuando yo agrego boñiga de vaca a una planta, no es que la boñiga de vaca actúe sobre la planta. Hay que esperar a que los microorganismos, ¿cierto?, degraden mucho ese material orgánico y lo dejen muy pulpito para las plantas, ¿sí? Entonces lo mismo pasa entre sólidos y biosólidos. Es como para hacerles una especie de símil. Mucho cuidado que esos biosólidos no son escorias, cenizas de productos de oxidación, o sea, de reducción térmica, de calderas, de quemas, no son esas escorias. Y esos biosólidos, pues como les digo, pueden tener un grado de humedad o estar completamente secos, como pasa ahorita con la planta de Aguas Claras, Bello, en Antioquia, de la área metropolitana. Ellos secan completamente y quedan como una soya seca, ese biosólido queda totalmente seco. Pero puede ser también en forma de tortas, unas tortas que son como húmedas, pero pues tienen un grado de humedad mucho más bajo. Esos biosólidos se pueden clasificar en A y B, categoría A y B, cada uno el A más estricto que el B, y esas dos categorías, si usted entra dentro de eso, puede dejar esos biosólidos en algún uso, en esos usos que no voy a entrar en materia porque se nos hace muy largo el curso, pero que ahí pueden ver categoría A y categoría B, en donde el B es un tema pues más general. Son biosólidos que no son tan buenos, que tienen un poco más de metales pesados, un poco más de microorganismos, y los biosólidos tipo A, categoría A, son biosólidos mucho mejores, o sea, se pueden utilizar en muchas cosas, sobre todo en cosas que sean cercanas al humano, jardines, algo de la agricultura, ¿sí? No son abonos, pilas. El biosólido no es un abono como tal, pero es una enmienda o es digamos, un complemento para poder mejorar o estabilizar suelos, mejorar
tema de suelos. No me voy a ir mucho más allá porque pues nos hace muy largo, pero el que quiera ahondar un poco más en el tema de luz, ahí está el decreto. Otra que no voy a ahondar mucho, pero es bastante importante también, es la resolución 1207-2014 sobre el reuso de aguas residuales tratadas. Aquí está la norma y una presentación del Ministerio del 2014 que puede ayudarles a entender un poco más. Lo importante es que por aquí la debo tener, está por acá, exactamente. Y en esta legislación pues nos hablan de cuáles son los diferentes usos, el reuso, cuántos los vertimientos y cuáles son los usos establecidos para esa agua residual tratada, que pueden ser usos agrícolas, algunos industriales, ¿sí? Y cuáles son esos usos agrícolas, cuál es el criterio de calidad. Nos habla de un montón de cosas que, chicos, yo sé que el tema de parámetros les dio duro, porque hay química, que hay un poco de cosas, ¿cierto? Pero muchachos, ustedes van a trabajar en empresas o van a trabajar en proyectos donde les van a tirar esto. Cumpla la norma. Y si usted no tiene ni idea de que es por lo menos la mayoría de estas cosas, ¿sí? Por eso muchas de estas cosas nosotros las tocamos. Entiendan que hay muchos que son compuestos químicos que no vimos, pero que están en una tabla periódica. Pero sí es importante que por lo menos sepan interpretar estos resultados. Hay parámetros de calidad de cada uno, parámetros físico-químicos, microbiológicos, dependiendo de los usos que yo le quiera dar. Pues en el término de legislación, pues hay bastante para el tema de reuso. Por ejemplo, Aguas Claras, esta nueva planta que les comenté, está haciendo reuso de parte del agua que trata, la vuelve y la trata en unos filtros y obviamente tiene que eliminar coliformes totales fecales y dejar la microbiología, entonces agrega luz ultravioleta, si no estoy mal, y lo que hace es lavado de camiones, de calles y algo de jardinería, ¿ya? Entonces, pues sobre todo para lavado de calles y calles. Importante porque también en la industria se puede utilizar, se puede reusar. Usted puede llegar a decir, hombre, el agua está saliendo con una calidad tal que haciendo un pequeño tratamiento adicional, una eliminación, una desinfección del agua, yo puedo utilizarla, por ejemplo, dependiendo de lo que necesites, en un intercambiador de calor, volverla a utilizar para un enfriamiento, volverla a utilizar para unos lavados. Eso solo es posible cumpliendo esta resolución, legalmente hablando. ¿Listo? Pasamos a lo que, pues usted sabe que cada persona le da una importancia, ¿cierto?, a la legislación, y personalmente, por lo que he visto en muchas empresas que uno visita y sobre todo lo que fue el año 2016, 17, 18, donde el tema de vertimientos estaba en auge, y me tocó mucho hacer trámites y ayudar con el tema de vertimientos. Entre ellos, lo que es la resolución 631, aquí me disculpan, este video ya no existe. Voy a quitar y montaré una diapositiva, ya no existe, existe otro diferente. Este video explicativo era de Carlos Arturo Álvarez, el padre de la legislación. Tuve el honor de ser su estudiante en primer semestre. Haré un cambio y pondré otro video que tengo para que se explique un poco mejor si alguien quiere ahondar. Lo importante es que esta resolución viene 4 años y tanto después de lo que es la 3930, que exigía el Congreso en el término de 6 meses hacer la legislación para calidad. O sea, para la 3930 me habla de vertimientos, me habla de muchas cosas, pero decía, normen ustedes, o sea, el Congreso tiene que sacar la legislación para el tema de valores máximos permisibles. ¿Qué fue lo complicado? Chicos, el juntar la industria, sobre todo el tema de industria, comercio, a los gremios, y pasar, me voy a adelantar aquí, pasar de lo que era una legislación, que era la 1594 del 84, estamos hablando de que 31 años después, cambiamos la legislación, la norma de vertimientos. Esta legislación ya no está, chicos, esto ya está derogado hace
ya es del 2010, y el artículo 20 y 21 es del 2015 con esta legislación 631. La 1594, esta que tenemos aquí, hablaba miras con esto, de porcentajes de remoción en términos de carga, ¿cierto? Es un tema de carga, o sea, usted tenía que cumplir el 80% de remoción en sólidos suspendidos totales de DO5. Entonces, no importa la cantidad de contaminación que usted tuviera, si usted removía el 80, ya digamos que estaba cumpliendo. O problema, pues como sucedía en una industria, para no decir el nombre, aquí digamos hacia el sector de Girardota, una empresa que tenía unas DBOs, perdón, hablamos un poco del tema de DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, una DBO aproximadamente de 40.000, si no era un poco más en algunos momentos. 40.000 miligramos de oxígeno por litro es una cosa, muchachos, espantosamente alta, un agua sangre con tripas, con sal, bueno, con muchos temas. Y pues tenía su tratamiento de aguas que le eliminaba como el 85%, 90%. Pues sáquenle el 90% a eso, y básicamente estamos hablando de unos 4.000, ¿cierto? 4.000 miligramos por litro de DBO es espantosamente alto. Les doy una cifra, un agua residual doméstica puede estar alrededor de 200, 300, 400 de DBO, como para redondearles. Este tenía 4.000 en su salida, a una quebrada muy pequeña. Eso significa que si yo tiro esa contaminación en el río Cauca, pues bueno, listo. Uno hace un balance de masa y dice, muy poquito, muy concentrado, versus una cantidad espantosamente grande de agua, pues hay una dilución grande. Y no quiere decir que no contamine, pero el impacto no es lo mismo que lo que sucedía en esta empresa, porque tiraba una quebrada muy pequeña. Entonces, ellos tenían poco caudal muy concentrado, pero llegaba una quebrada también con bajo caudal. El tema es que esa quebrada quedaba vuelta a nada, y a la final, pues ellos estaban cumpliendo. Ese era uno de los tantos problemas de la resolución del decreto 1594, perdón, del 84. Debido a esto, entonces, lo que se hizo fue cambiar el tipo de legislación, y pues hombre, se hizo una evaluación de referentes internacionales. Teníamos normatividad internacional, normatividad alemana, chilena, mucha normatividad que nos hablaba sobre concentraciones. Ya no es un porcentaje de remoción, es usted tiene que verter tantos miligramos por litro, o tanto color, o tantas unidades de turbiedad, a límites máximos en términos de concentraciones o cantidades, sin importar el agua que usted tenga en su proceso. O sea, sin importar qué tan contaminado, qué tan poca contaminada está, usted tiene que cumplir un límite mínimo. Eso suponía un problema muy grande para la industria, que no estaba preparada para eso. ¿Por qué? Porque, pues, hombre, yo voy a estar con mi planta de tratamiento removiendo el 80%, pero sacando un agua muy contaminada. Por ejemplo, esos 4.000 que les dije ahora, pasar a que tengo que cumplir con 800 o 900 de DBO, pues eso supone que mi tratamiento sea casi que 99% eficiente o 98% eficiente. Pasar de un 85 a un 99, chicos, en términos de tratamiento es muy costoso. Mientras tú con una sedimentación, con algo muy sencillo, puedes eliminar un 60% de la contaminación. Del 60 al 80 al 90%, ese otro 30%, pues te va a valer casi que el doble o el triple. Estoy dando ejemplos, no es que sea así exactamente, pero doble o triple. Y para eliminar del 90 al 95, 98, te puede valer 2 o 3 veces más de lo que te valía el anterior. Entonces, cada nivel de tratamiento es muy probable que valga mucho más. No es una regla, pero digamos que tiende a ser así. Entonces, para el sector y el gremio decían, no, pues, o sea, venga, calma, no puede ser así. El ministerio empezó a sacar unos niveles, unas concentraciones. Y algo que también cambió mucho, y es muy importante la legislación, aparte del cambio de porcentajes de remoción a concentración, es el tema de la separación de las actividades económicas. Dentro de esa separación de las actividades económicas, ya entonces no es lo mismo, como sucedía en la anterior legislación, no es lo mismo yo exigirme
a una actividad minera que a una actividad, por ejemplo, de lácteos. No es lo mismo, tienen parámetros muy diferentes. Entonces ya lo que se hicieron fue reunir con los gremios, mirar qué tipologías de agua tiene ese gremio y entonces qué exigirles, porque pues hombre, si en la industria, no sé, voy a poner un ejemplo, en la industria láctea no se encuentra temas de mercurio ni nada de eso, yo para qué lo voy a exigir mercurio. Pero sí tenían que coger un global, porque como sucede con algunas industrias nuevas, por ejemplo, no voy a poner ejemplos productivos, pero digamos, yo soy una metalmecánica, perdón, una industria de lácteos, y me están exigiendo un parámetro por legislación. Pero yo cambié mis procesos, cambié mis materias primas y ya no lo tengo. Entonces no es que a mí no me lo tengan, a mí me lo van a exigir. Hay maneras de yo decir, vea, ¿sabe que yo no tengo yo no estoy produciendo este parámetro? Normalmente las autoridades ambientales te solicitan una primera caracterización, ahorita hablamos un poco más de eso, una primera caracterización para que vos digas, ¿sabe que es que yo no tenía mercurio? Entonces no me vuelvan a exigir mercurio. Hay otras maneras que son con balances de masa, el tema de insumos. Usted demostrar que dentro de todos sus insumos no hay ese parámetro, o digamos ese metal, o no va a producir una afectación que lo mida ese parámetro. Eso es a veces difícil porque pues, es difícil de demostrar, a veces casi siempre es con una caracterización. Entonces, el tema de la vía útil, los sistemas de tratamiento más complejos hacían que eso fue un rifirrafe de 5 años que terminó en la legislación, en la resolución 631. Yo tuve en mis manos por lo menos 6 o 7 borradores diferentes en diferentes años, que era un tira y afloje de los diferentes sectores. Diferencias entre esas dos, entre el decreto antiguo y la nueva resolución. Voy a volver para ver si quieren hacer alguna pregunta o algo, la pueden dejar y yo voy mirando de vez en cuando para responderles. ¿Listo? Diferencias. El decreto, el viejo, tenía usuarios nuevos y existentes, ¿sí? Hacía una diferencia entre ellos para el tema de la calidad y como tal el permiso de vertimientos. Sin embargo, la nueva resolución no distingue entre usuarios. Lo que sí distingue es los tiempos en que usted tiene para el permiso de vertimientos. Esos tiempos ya pasaron, eso terminaron en el 2017, pero sí decía, hombre, si usted ya tiene un permiso de vertimientos, tiene hasta 2 años, si no estoy mal, para tal cosa. Si usted no tiene permiso de vertimientos, tiene menos de 1 año para cumplir. Y bueno, habían unos tiempos para eso, están en las diapositivas, pero digamos en este momento ya no importa mucho porque ya todos deberían tener permisos de vertimientos. Otro tema es la temperatura, pues el cambio fue muy sutil, pero pues de una temperatura, usted su vertimiento anteriormente no podía tener una temperatura hasta de 40 grados centígrados, hasta. Sin embargo, ahora es menor a 40. O sea, si usted tiene un vertimiento de temperatura 40 grados, digamos que está incumpliendo la resolución. Y adicionalmente, si la diferencia de temperaturas después de la zona de mezcla, ¿qué significa esto? Cuando usted hace el vertimiento, hay una zona de mezcla que es donde todo se mezcla, aproximadamente 100 metros, pero eso depende mucho de la fuente de agua. Si usted cambia la temperatura de esa fuente de agua donde está vertiendo en más de 5 grados, 5 o más, o sea, si usted cambia en 5 o más la temperatura, usted puede incurrir en una falta hacia la resolución. Lo que dice, yo tengo un vertimiento de 30 grados, estoy cumpliendo. Para que tenga un ejemplo, ¿cierto? Yo estoy vertiendo T2 menor a 40, pongámosle 30 grados, y la temperatura de la fuente, la T1, pongámosle que sea de 20 grados. Dependiendo de la cantidad de su vertimiento y la cantidad de agua que haya acá, pues usted empieza a mezclar y eso se va, ¿cierto? Se va como mezclando, y pues esta agua que va mucho más caliente, pues dependiendo, insisto, de las cantidades, eso es un balance, se llama un balance de masa. Aquí esta temperatura 3 podría cambiar, pues va a cambiar. Si ese cambio es 5 grados o más, 5 grados o más, usted está incurriendo en una falta. ¿Listo?
como una de esas cosas que cambió. Lo otro es el pH. El tema del pH es muy interesante porque en el decreto 1594 hablaba solo de pH de 5 a 9. Perfecto. Problema. El vertimiento que se está haciendo a un alcantarillado, los alcantarillados generalmente, lo hablamos en parámetros, generalmente son más ácidos, porque ese ambiente del alcantarillado es un poco sin oxígeno y tiende a haber un proceso que se llama un proceso como anaerobio, o sea, se produce ácido sulfídrico, que es el olor a huevos podridos, el olor, como cuando uno huele aguas negras como podridas, eso es ácido sulfídrico. H2S, no ácido sulfúrico, H2SO4 es un ácido sulfídrico, y ese gas es un ácido, y aparte que con la humedad que se produce en el alcantarillado, que a veces los alcantarillados tienen una temperatura un poco mayor por el confinamiento que hay, ese vapor de agua, esa humedad se junta con el H2S y forma ácido sulfúrico también. Entonces es un ambiente que normalmente es un poco más ácido. Esos pHs del alcantarillado pueden llegar hasta 5, a veces un poco menos, pero digamos, por eso te permite verter al alcantarillado. Por eso aquí en la nueva legislación te dice, si usted quiere verter al alcantarillado puede ser de pH de 5 a 9. Pero, problema de este decreto viejo, las fuentes de agua, muchachos, normalmente en la vida se desarrolla mucho más entre pH de 6, 8, 5, ¿sí? Digamos hasta 9 lo permite, un pH de 6 a 9, pero usted puede tirar un vertimiento con pHs por debajo de 6, dependiendo de la cantidad puede cambiar significativamente el pH y afectar peces, microbiología benéfica, plantas, etc. Entonces, aquí ya se hace una distinción entre los pHs y la nueva resolución. Les había hablado de que anteriormente era remoción en carga, aceites, grasas, sólidos y CO5 es remoción en carga, porcentaje de remoción. O sea, que usted está vertiendo tanta cantidad en kilogramos por día, porque eso es la carga, kilogramos por día. Y esto es algo que de pronto no se los he dicho, lo voy a copiar aquí rapidito. Pero la carga contaminante de algo, digamos la carga de mercurio, ¿no? Carga de mercurio es el caudal por la concentración de mercurio, ¿cierto? Y así con todo, la carga orgánica es el caudal por la concentración de materia orgánica, en este caso podría ser de BO. La carga de sólidos, caudal por concentración de sólidos, ¿sí? Entonces, esto que les estoy explicando es un tema de carga muy importante, muchachos, cuando uno está haciendo evaluaciones, porque esto es transferencia de masa, energía, balances de masa, pero pues no me meto mucho en eso. Sin embargo, es importante porque ustedes por muchos lados se van a encontrar el tema de carga y concentración. No es lo mismo yo tener miligramos por litro que tener carga, porque son dos cosas diferentes, están relacionadas pero son diferentes. Sin embargo, en la nueva resolución ya es una concentración de hasta 56 parámetros. Aquí son 56 parámetros en total y dependiendo de la actividad económica, entonces usted tiene 20, este otro tiene 37. Y muy importante es porque si usted no logra meterse en alguna de esas actividades, aquí voy a mostrarles rápidamente la resolución 631. Son 174 páginas, ok, es por este PDF que no la muestra muy bien, normalmente son como 70 y tantas páginas, pero lo importante es que solo son unas poquitas páginas que tiene, digamos, de texto, el resto son puras tablas, ¿cierto? Y disposiciones finales que es explicando cada una de las actividades. Entonces, usted se puede ir a buscar, por ejemplo aquí, el tema de extracción de oro. La extracción de oro se realiza cuando, o sea, te explica cómo es el proceso que ellos definen como extracción de oro y otros metales. Si usted está dentro de esta actividad, ¿sí? Entonces se va a la tabla de extracción de oro. ¿Cuál es el problema? Hay actividades que no están aquí escritas. Les pongo un ejemplo. Y es difícil, aquí en Medellín ha sido complicado para ellos. Los lavaderos de carros no están. Y se me pasa alguno, por ejemplo, universidades con muchos laboratorios. Esos son otros. No hay las aguas son tan diversas. En el caso de lavaderos no hay una descripción de lavaderos de carros, pues ese tipo de cosas no las hay. Entonces hay una disposición al final, una tabla que dice otros.
Y ese tema de otros, si lo encuentro, bueno, no lo encontraré en este momento, pero el tema de otros, y esos otros son todos los parámetros, es lo más costoso en términos de muestreos. Un muestreo de esos puede llegar a costar fácilmente entre 5 y 7 millones de pesos, un solo muestreo, para que se hagan una idea. Mientras que otros muestreos pueden valer 3, 4 millones de pesos, o menos, dependiendo. Entonces, el que estés en la actividad otros es terrible, porque te daña, te cuesta bastante, ¿sí? Voy a ver si me bajo otra resolución, porque esta está muy fea. Listo. ¿Alguna pregunta? Okay. Bueno, ya les hablaba entonces de que se separó en 8 sectores, 73 actividades diferentes. Todo eso, el anexo descriptivo de la resolución, como les digo, es muy larga porque tiene un anexo descriptivo de cada actividad, de muchas tablas de cada una de las actividades. Y como les digo, el tema de categoría de otros, si usted no es capaz de meterse en alguna de las categorías. Por eso la recomendación es, intente meterse en alguna de las categorías, pero es que hay unas actividades que definitivamente no la tienen. Se incorpora la diferencia entre agua residual doméstica y no doméstica, y pues la resolución en eso sí me gusta dejar claro el tema. Aquí está muy desorganizado, voy a ver si les digo si me bajo otra, no sé por qué abrí esta. Define claramente que es un agua residual no doméstica, en este caso alcantarillados públicos, aguas residuales no domésticas para alcantarillado, y no solo para alcantarillado sino para vertimientos, pero es muy clara en el tema de usted, por ejemplo, a ver, ¿qué voy con esto? Si usted es una industria, por ejemplo, una carpintería, usted dice, pero carajo, yo en esta carpintería, medianamente grande, no tengo sino cocineta, o sea, todos mis lavados son en seco, yo solo barro, tengo sistemas de extracción, sistemas de aire, lo que sea, pero yo no tengo vertimientos industriales, salvo una cocineta y unos baños. Cocinetas y baños, muchachos, temas de limpieza de pisos y eso es un agua doméstica. Pero usted tiene que demostrar eso. Eso es lo más difícil. Usted lo puede hacer a través de un balance de masa, de insumos, como les digo, y la descripción de sus procesos, pero dependiendo del técnico, la autoridad ambiental, muchas veces no lo hace. También depende mucho de la actividad. Cuando dicen que yo tengo dudas, péguese mejor una caracterización, pues tenés que caracterizar el agua y efectivamente demostrar que eso está dentro de los límites de los que habla la legislación, que es un agua residual doméstica. Y ya cuando tienes un agua residual doméstica, pues digamos que no necesitas ese permiso de vertimiento, lo que haces es que entregas la documentación y la autoridad ambiental es la que define, bueno, usted no necesita permiso de vertimientos o necesita permiso de vertimientos y haga todo lo que se refiere pues al trámite. Bueno, ya el tema de la zona térmica lo hablé. Hay un análisis y reporte de el número más probable por cada 100 mililitros. Esta es una de las técnicas que se utiliza para coliformes termotolerantes. Esto es en algunas de ellas, sobre todo para sistemas de tratamiento, ¿ya? Sistemas de tratamiento que sean mayores a 125 kilogramos por día de CO5. Eso es carga. Esa es la multiplicación entre el caudal de la planta de tratamiento y la concentración de CO5 que está sacando ya al final del tratamiento. Si usted multiplica esas dos cosas, le da kilogramos por día, o lo pasa a kilogramos por día, y si el sistema de tratamiento es mayor a 125, pues hay esas exigencias. Hay muchas otras, la legislación pues no es corta, es importante, pero estas son como cositas puntuales. El tema de la zona de mezcla térmica, ojo con esto. Yo les decía que era no máximo a 100 metros es la zona de mezcla donde todo eso se mezcla y es ahí donde usted mide. Que esa zona de mezcla por modelación o por, digamos, un muestreo ahí en situ se podría llegar a saber cuál es la zona de mezcla, pero generalmente se toma a 100 metros. Este tema de la energía térmica, del calor, la cantidad, perdón, de temperatura que yo puedo verter
no aplica para termoeléctricas. Claro, las termoeléctricas son muy especiales, son sistemas muy grandes que utilizan mucha agua, que tienen, digamos, una temperatura importante, y no es que ellos puedan verter como les da la gana, sino que eso ya es competencia de, si no estoy mal, Ministerio de Minas y Energía. Ellos tienen que tratarla en piscinas, dejar enfriar, etcétera, pero no es lo mismo. Entonces, termoeléctrica sale de ahí. Esta es una pregunta que le hacían mucho a Carlos, al papá de la legislación, le hacían mucho esta pregunta, y era con respecto a, venga, vas por aquí, venga, esos vertimientos puntuales, ¿qué dice la legislación? La 631 dice por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en vertimientos puntuales, ojo con esto, a cuerpos de agua superficiales y a sistemas de alcantarillado público. Entonces, una de las preguntas, y que también me surgió a mí y nos surgió a muchos de los que trabajamos en esto, en algún momento, cuando se están haciendo los borradores, era, venga, alcantarillado y fuentes de agua. Y entonces yo puedo infiltrar en el suelo y, ¿cierto? Y no pasa nada. En ese momento no se había creado la 631 todavía. No pasa nada, estaban solo en borradores. O sea, me salvo porque ahí no dice suelo, no dice infiltración, dice cuerpos de agua y alcantarillado. Y chicos, ya la 631 fue muy clara en eso, en uno de sus artículos, y también habla de la infiltración en suelos. O sea, ella habla de sistemas de alcantarillado, fuentes de agua, y como la infiltración a suelos termina normalmente, ya sea en un depósito o en un acuífero o por escorrentía, puede terminar subsuperficial debajo del suelo, puede terminar en una fuente de agua. Chicos, la infiltración también, que es algo que se utiliza mucho en sectores rurales, tanque séptico, filtro papa, o sea, un tanque, lo que llamamos un tanque séptico, y ahí se infiltra por tubería. Eso se está utilizando mucho ahora, hablaremos de eso en tratamiento. También necesita pues digamos, un permiso de vertimiento si fuera un agua residual no doméstica. Pilas con eso, no es que cada finquita y cada casa necesite un permiso. Ahora bien, miren lo importante de hacer la salvedad de que si bien es también un vertimiento al alcantarillado, es solamente si el usuario tiene aguas residuales no domésticas. Imagínense, aquí en el apartamento de uno, en la casa de uno, cada persona sacando un permiso de vertimiento. ¿Listo? Se supone que en sector doméstico residencial son aguas residuales domésticas. Usted tenga aquí, se tinture todos los días, saque tintura y lave, y esos sean metales pesados, o usted pinte y todos esos colorantes se vayan, eso es otra cosa, pero se presume que son domésticas, ¿vale? Yo puedo, como les decía ahorita, excluir parámetros previa justificación técnica de que no se realizan, sea por una caracterización o mediante balances de masa, hojas técnicas de materias primas, digamos el proceso como tal, demostrando que no tengo ese parámetro, caracterizaciones viejas, etc. Eso dependerá mucho del técnico, de la corporación autónoma, el aceptar eso o no. Hay muchos parámetros que son como de análisis y reporte, o sea, que no dicen realmente tiene que tener 100 miligramos por litro, no, dice análisis y reporte. ¿Ya? Análisis y reporte. Ese análisis y reporte lo utilizan mucho las corporaciones autónomas también como para hacer un seguimiento. Puede que haya algunos de análisis y reporte que generen alertas y pues digamos algunas actuaciones de las corporaciones autónomas, pero son de análisis y reporte. Bueno, adelantaré un poco, he hablado ya bastante de estos temas de pH, temperatura. Este es un tema interesante y es la captación y la descarga en el mismo cuerpo de agua. O sea, yo soy una industria, estoy, no sé, en un sector un poco más rural, no hay acueductos, sino que yo tengo mi propia boca toma, capto mi agua y hago el vertimiento en el mismo. ¿Ya? Entonces, eso es un balance de masas. Un balance de masas. Yo tengo que conocer la concentración, la carga másica, la carga, no podemos hablar de concentración, sino la carga, los kilogramos por día, que tiene el agua de la fuente normal y lo que yo vierto. La resta de esas dos cosas es mi
en este caso la concentración máxima permisible, es mi concentración máxima 3, esa resta de estas dos cosas, claro, a mí no me pueden meter la culpa de lo que ya tenía el agua. O sea, el agua tiene una cantidad de mercurio y yo le vierto otro poquito de mercurio, pues eso no puede exceder el límite permisible que dice la legislación. Aquí hay un tema muy interesante, es porque también para este tipo de industrias o usuarios, no solo industrias, pero este tipo de usuarios aplica el tema de tasa retributiva, del cual hablaremos ahorita más tarde. Pero es muy importante esto. Entonces, si aquí viene con 5, yo tiro 5, ¿sí? Perdón, yo tiro 10, perdón, tiro 5, qué pena. Pues esta concentración que yo tengo acá, que es 5 más 5, o sea, 10 es lo que se va a ver acá, la resta de estas dos cosas es lo que es mi vertimiento, ¿no? Una cosa es lo que hay en el río y otra cosa es lo que había en el río más lo que yo tiro. Pues la resta de esas dos cosas me da lo que yo vertí realmente, y eso no puede ser, tiene que ser menor al límite permisible. Esto ya lo expliqué. Tema de temperatura y aspectos importantes, como ya les decía al principio, el decreto 3930 impidió el tema de la dilución. Les comento lo que es legal. Lo que es legal es que no se puede diluir agua. O sea, yo no puedo llegar a mi empresa y, como ya me están hablando de concentración, entonces, hagamos una llave y ponga más agua a rodar para que se diluya el agua y no tengamos la concentración tan alta. Eso es ilegal. Que algunas empresas tengan o algunos usuarios tengan esa práctica ilegal, no existe y lo hay. Y esto es importante porque ustedes van a estar de un lado o del otro. Para que no lo hagan si son usuarios y para que estén muy atentos a eso cuando sean autoridad ambiental. Lo que pasa es que hay maneras de no darse cuenta si eso se está haciendo. Normalmente los nuestros tienen que ser en periodos donde los procesos alcancen, creo que más del 80%. O sea, el proceso está casi que en full. No puede ser el día, bajémosle, ¿sabe qué? Apaguemos esa maquinaria para que no produzca tantas cosas. No, tiene que ser casi un full de producción, o por lo menos un 80% más. Y hay que fijarse muy bien en los históricos de usos de agua, porque entonces es ahí donde uno se da cuenta y no, es que están agregando agua, y ahí vimos el pico del cambio de los promedios normales de uso. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado con eso. Este es el tema del cumplimiento de la norma. No me voy a quedar porque esto ya pasó. Esto ya pasó, máximo 2 años, y eso era casi hasta el 2017, en principio 2018, entonces ya no nos cobija, pero es importante mirar esto porque en este momento hay muchas empresas con procesos jurídicos abiertos por el cumplimiento gracias a este tema. Importante es que yo puedo presentar planes de reconversión tecnológica. Yo fui el director ambiental de Agrosan, una empresa de La Magal, y pues había un plan de reconversión tecnológica porque justamente pues se veía venir el cambio, y pues obviamente como no se estaba, digamos, cumpliendo muy bien con la norma de vertimientos anterior, la 1594, había problemas de aguas, pues no se podía poner una planta de tratamiento de un día para otro. Entonces se entregó un plan de reconversión completo a tecnologías limpias, no solo tecnologías limpias de una planta de tratamiento. Tecnologías limpias era cambiar todas las maquinarias, todo lo que había en el proceso, por nuevas máquinas, pues obviamente para un tema económico mucho de más potencia, pero de menor consumo de energía, menor consumo de aguas, que los vertimientos son diferentes. Y entonces todo eso, digamos, permite que la empresa tenga un tiempo y un seguimiento por parte de la corporación autónoma, porque dice, hombre, bueno, listo, están cumpliendo, o digamos que le tenemos un requisito, pero tienen un plan de reconversión, podría ser que está muy bien y simplemente quiere mejorarse. Y ese plan de reconversión les gusta mucho a las corporaciones, les hacen seguimiento, siempre que usted esté cumpliendo, y pues digamos que pueden llegar a ser un poco más flexibles, algunas. Y la reducción de recta, exención de IVA también es algo que se puede dar. Si usted está importando material, tiene que pagar un IVA, y ese IVA puede ser devuelto realmente, más que exento, devuelto por eso. Bueno, hasta acá, la 631.
Hay mucha tela por cortar. Me faltó un detalle importantísimo, pero importantísimo. A ver, para el permiso de vertimientos, anteriormente era un usuario, o sea, un usuario pide un permiso de vertimientos, pero ese usuario podría tener varios vertimientos digamos, en su tubería. Voy aquí para nuestro famoso y a veces maltratado paint. Yo podría tener un cuerpo de agua, cualquiera, cuerpo de agua, y ser un usuario. Cada uno. Aquí en Medellín el mejor tema es los centros comerciales. Los centros comerciales viejitos, entonces tenían por aquí, o sea, las tuberías salían directo. Aguas muy domésticas en general, pero pues sale por aquí, pues para no tener una tubería tan larga, pues van sacando el alcantarillado. Esto no es tanto una fuente de agua, es un alcantarillado. Pues debo tirando tubería a donde se hace. Eso anteriormente. Eso pasa con un par de centros comerciales. Trabajé para uno de ellos en este tema, era que tenía hasta 6 vertimientos en la... Claro, como es muy largo, entonces muy grande, pues ellos iban vertiendo a medida que iban pasándola. El problema, 6 vertimientos diferentes, son 6 permisos de vertimiento para la nueva legislación. Porque habla de descargas puntuales. La descarga puntual es un vertimiento y para eso usted necesita permiso. Y para hacer ellos una cosa como esta, o sea, juntarlos, ¿sí? Y finalmente tener que borrar esto era un rollo gigante, porque un tema de dañar tuberías, en fin, y pasar por imposible. Así que lo que hicimos fue mirar las redes hídricas, de tuberías de todo el sistema, y mirar realmente hacer encuestas de balances de masas en los diferentes locales para ver cuáles son realmente los que tienen implicaciones dentro de la norma. Y el tema era el lavadero. O sea, ahí pueden haber peluquerías, pueden haber lo que sea, pero usted se imagina, yo hablo de Medellín, pero puede ser en otra ciudad. Usted pidiéndole permiso de vertimientos a las peluquerías. ¿Cuántas peluquerías tiene usted por metro cuadrado? O sea, por lo menos en Colombia estamos llenos. O sea, imposible. Lo mismo los restaurantes. Lo mínimo que tienen que cumplir esos restaurantes, y eso lo hace más la autoridad sanitaria, es, exigirles un trampagrasa mínimamente, que trabajen bien, buenas prácticas para que entre otras cosas, esos vertimientos no sean tan graves. Pero ellos no tienen permisos de vertimientos, por lo menos los que tiran aquí al alcantarillado, ¿sí? Entonces, en ese sentido es muy importante. Por eso los nuevos centros comerciales todos tienen un solo vertimiento. Todo llega a una tubería y ya sea que lo trate, que no lo trate, lo que sea, pero tiene un solo vertimiento. Hasta ahí vertimientos. Para la resolución, ya para el tema de agua potable, no me quedo tanto en esta, pero vamos a hablar un poco. La resolución 2115 del 2007 es muy importante que la revise, ¿sí? Yo les voy a dejar una carpetica en ese módulo, ahorita mismo, digamos, toda esta legislación que hemos hablado. Sin embargo, usted la pueden encontrar muy fácil, una unidad la encuentra. Es importante que la lea por su ejercicio profesional. Aquí hay unos máximos permisibles, por ejemplo, características físicas que estuvimos hablando en el tema de parámetros: 15 unidades de color, turbiedad menor a 2, máximo 2, tiene una conductividad, un pH entre 6,5 y 9, y ya unas características, por ejemplo, químicas que tienen reconocido efecto adverso sobre la salud humana. Estamos hablando de metales pesados, estamos hablando de otras características químicas que tienen implicaciones sobre la salud, nitratos, carbono orgánico total y cloruros, entre otros. Y características químicas que tienen consecuencias más económicas. Hablamos de alcalinidad, de cloruros, aluminio, dureza, que eran sobre todo esos que tienen daños en tuberías, que dañan calderas, que hacen corrosión, ¿sí me entienden? Cosas que pueden crear algunas consecuencias económicas o indirectas sobre salud humana, también están legisladas. Aquí hay muchas más cosas que es importante que las tengan en cuenta. Sin embargo, importante también el tema de características microbiológicas, porque nos habla de cero coliformes totales, cero Escherichia coli,
totales y una de ellas fecales, que es la indicadora de Escherichia coli, la famosa E. coli. Esta UFC es unidades formadoras de colonia cada 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros. Esta es una manera de medirlo. También hay medición estos son diferentes medios con los cuales uno puede hallar esas coliformes, presencia, ausencia. No tiene que ser ausencia total, o sea, literalmente usted no puede tener una sola coliforme total y una sola Escherichia si quiere tener un agua legalmente potable. Y aparte de eso hay unos temas muy interesantes, como por ejemplo la giardia, quistes de giardia y Cryptosporidium. Esos dos microorganismos tienen que haber cero quistes. Pues digamos, son como huevos, especies de huevos. Cero giardia y cero Cryptosporidium, sobre todo para los acueductos un poco más grandes. Listo. Entonces, digamos que te da todo un panorama de qué es, digamos, de cuál es la calidad, pero más abajo también, antes de entrar a lo que es el IRCA, también te habla de las frecuencias de muestreo, frecuencias, números de muestra. Entonces, bueno, para empresas prestadoras de servicio con menores a 2.500 habitantes hay que caracterizar esto de manera mensual, solo una muestra, mínimamente una muestra. Si son mayores, pues esas muestras aumentarán, las frecuencias aumentarán, las cantidades, porque pues son acueductos muy pequeños, es muy difícil económicamente hacerlo. Y te habla pues todo un tema de cantidad de digamos, tamaños de eso. También te habla de esas sales metálicas que están en el cuadro número 11, que es una de los parámetros químicos de los que hablaba de arriba. También hay un número de muestras, una frecuencia, dependiendo de los habitantes. Y para el tema de coliformes totales, el microbiológico, también hay una población, una frecuencia y un número mínimo de muestras. Entonces, digamos que da todo un panorama de lo que significa el tema de calidad de agua. No me voy a detener mucho en él. Tiene muchas tablas para los que ya vayan a trabajar en agua potable, ya sean servidores de empresas de servicio público o que sean usuarios que quieran hacer algún reclamo, etc. Vamos a pasar al tema, un tema muy importante en agua potable, que se llama el IRCA. El IRCA, el índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano. Ese IRCA, por el cual tenemos una actividad en nuestro módulo, ese IRCA va de 0 a 100, 0 a 100%, digamos, o 0 a 100 puntos. También me puede dar de 0 a 1 por un tema del número relativo. Recuerden que un porcentaje, cuando yo hablo de 30%, el número absoluto es 0.3. Cuando hablo de 100% es 1, cuando hablo de 0% es 0, cuando hablo de 10% es 0.1, para que no se vayan a confundir, porque esto les puede dar en términos de porcentaje. Claro, es porcentaje porque es por 100, o si no lo multiplican por 100 les dará ese número que les digo, 0.78, que sería 78%, etc. Ese índice de riesgo no necesariamente dice, bueno, te muestra inicialmente un puntaje de riesgo por características. Estas son las características que menciona el IRCA. No son todas las que se miden, porque las que se miden ahorita vienen en un cuadro con muchas más características, son algunas de ellas. Y no necesariamente todas, y las con esto, no necesariamente todas hay que medirlas, ¿ya? Eso depende del acueducto, de la empresa de servicios, y si tiene que medirlas o no. Recuerden eso, porque cada una tiene digamos, les exigen unas u otras parámetros. Miren que cada uno tiene un puntaje de riesgo. ¿Qué significa ese puntaje de riesgo? Mientras más alto ese puntaje de riesgo, pues, valga la redundancia, más riesgo voy a tener al consumir esa agua potable, esa agua supuestamente potable. Ese puntaje de riesgo, ¿cuándo se asigna? Cuando esa característica no cumple. Les voy a dar un ejemplo. Ahorita hacemos los ejemplos calculaditos, pero les doy un ejemplo aquí rápido. Si mi color aparente en la legislación me dice que debe ser hasta 15 unidades platino-cobalto, UPCs, unidades platino-cobalto,
hasta 15, yo tengo 20, 30, yo tengo que asignarle ese puntaje de riesgo de 6, miren aquí, 6. Si no, si cumple sería un puntaje de riesgo 0. ¿No? Para turbiedad 15, miren que los parámetros que más riesgo tienen son este que es turbiedad, cloro residual libre, ya vamos a explicar, coliformes totales y sobre todo Escherichia coli. Si nosotros no hubiéramos tenido el módulo de parámetros, si ustedes no hubieran estudiado, si ustedes no hubieran estudiado parte de lo que se les está dando en el módulo, no entenderían o pues no estarían en muchas condiciones de entender lo que voy a explicar a continuación. ¿Por qué la turbiedad tiene 15 puntos? Que es un puntaje importante. La turbiedad son sólidos suspendidos totales, que se da por sólidos suspendidos totales, se da entonces por arenas, arcillas, limos, coloides, microorganismos, algas entre ellas. Y por eso la turbiedad, el que usted tenga una turbiedad mayor a 2, como dice la norma colombiana, la 2115, y que tenga una turbiedad mayor a 2, digamos que hay un riesgo importante en el que, como van a haber muchos sólidos por ahí flotando, entre ellos pueden ser microorganismos, pero también pueden ser arenas, arcillas y otras cosas que, como son muy grandes, pues en términos de microorganismos muy pequeños con respecto a esos sólidos, ese sólido puede alojar microorganismos, puede hacer que muchos de los procesos de desinfección no sean muy eficientes porque el microorganismo no es tonto, el microorganismo se esconde dentro de los sólidos para evitar que el cloro que tiran normalmente en una desinfección actúe. Entonces usted va a tener más riesgo al consumir un agua que es turbia, ¿cierto? Una turbia mayor a 2. En el cloro residual libre también, el cloro residual libre es que cuando usted está en una planta de tratamiento de agua potable y va a hacer la potabilización, son dos cosas: eliminar justamente turbiedad, sólidos suspendidos totales, y desinfectar. Esos son los dos procesos. Hágalos como quiera, pero con esos dos procesos. En la desinfección, normalmente en un tratamiento convencional, o sea, lo más utilizado normalmente, es agregar cloro en diferentes formas, pero agregar cloro. Entonces yo ese cloro lo agrego, elimino un montón de cosas, microorganismos y cosas, pero le tengo que agregar un poco más de cloro para que se vaya por las tuberías. ¿Por qué? Porque en las tuberías hay crecimiento de materia orgánica, de microorganismos, hay un recrecimiento de microorganismos, y ese cloro hace que haya, digamos que el agua esté muy saneada en la distribución. El problema es que en la primera casa no puede haber más de 2 miligramos por litro de cloro, y en la última casa o el último usuario de la red no debe haber menos de 0.3. O sea, en toda la red tiene que haber un cloro residual entre 0.3 y 2. Eso es importante porque entonces, si yo no estoy cumpliendo eso, si tiene menos de 0.3, quiere decir que esa agua podría llegar a recontaminarse en las redes. Y ojo con lo que expliqué la vez pasada, y es que en el tema de tomas de muestra, y es que la empresa de servicios públicos cumple hasta el contador. De ahí el usuario, en los baños del usuario, que es que la tomé en tanque de mi unidad, ahí ya no, la empresa del prestador de servicios no tiene nada que ver. Usted tiene que tomar la muestra en la red, antes del contador. No es nada de baños en la industria, que es que yo tomé aquí, que es que lo tomé en una piscina. No, ahí ya no puede cumplir, ya es el usuario el encargado en esas zonas. Entonces, si tengo muy poco, pues peligro porque puede haber recrecimiento y eso tiene un riesgo. Y si tienen más de 2 miligramos por litro, también es un riesgo por temas sobre todo estomacales. Los niños, los ancianos y las personas enfermas son más susceptibles al tema del cloro, ¿cierto? No es que eso te vaya a matar, pero crea problemas de algo, puede ser una gastritis, una molestia, aparte del olor, el sabor, entonces tiene un riesgo importante. Y obviamente el tema de coliformes totales y sobre todo el Escherichia coli, que es un indicador de materia fecal humana. Es que las coliformes totales también están en el suelo. Un agua de nacimiento puede tener coliformes totales. E incluso podría llegar a tener coliformes fecales, por los pájaros, por alguna cosa. Por eso es que las aguas decían, es que yo tengo un nacimiento, una quebradita que nace allí, está súper limpia. Pues sí, seguramente el riesgo es mucho más bajo. Pero se los digo, yo que hice muestreos en bocatomas por allá en las zonas más limpias,
habían coliformes totales y fecales. El tema de la Escherichia coli, que es muy particular de la contaminación por materia fecal humana. Entonces, eso significa que hay un vertimiento. Pero tenían coliformes totales y fecales. Hombre, pero es que la gente para allá no se enferma. Pues pareciera que no se enferma, pero usted va a la escuela y cuando le pregunta a la profesora, ella le dice, sí, en invierno los niños dejan de venir. Usted le pregunta a las mamás y no, los niños son unos toros. Eso nunca enferman. Yo allá en la ciudad, aquí no se enferman. Y usted pregunta en el colegio, en la escuelita de la vereda, y le dice, sí, en invierno cuando cae esa agua medianamente sucia, turbia, los niños faltan, dolorcitos de estómago, pero es que ellos no lo reportan, no lo llevan al pueblo. Es que pues, un niño con diarrea se cura con una mata de ruda, con alguna cosa de esas, o esperemos a que le pase, a no ser de que ya sea muy grave, pero eso no queda en los reportes de salud. Entonces no se puede decir que la gente no sufra de problemas, o los niños no sufran de problemas gastrointestinales por temas de agua, porque hay subregistros, no existe, no se encuentra. ¿Listo? Hay algo muy interesante, y es que todos los puntajes de riesgo, la suma de todos estos puntajes me da 100. Si yo hago todas las características. Pero si yo no hago todas las características, eso no me va a sumar 100 y no es un problema. Que sí es importante saber, pilas con esto, está por aquí más abajo, voy a intentar verlo rápidamente, si lo encuentro acá. No lo encuentro, vamos a ver. Bueno. Hay algo interesante, es que el IRCA automáticamente va a ser 100 puntos. Aquí está, aquí en este parágrafo, justamente va. El IRCA va a ser automáticamente 100%, ¿cierto? Al IRCA, 100% si hay presencia de COVID, según plazos que estipula pues esta resolución, pero eso ya pasó hace muchos años. Y si los compuestos de los artículos 5 y 8, que son los compuestos químicos de interés, digamos, porque afectan mucho la salud humana, metales, entre otros, si alguno de ellos excede los valores máximos, automáticamente ese IRCA se vuelve 100. Y ya vamos a ver qué significa eso. Volvemos entonces acá y vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre IRCA. Pilas con esto, mientras más bajo el porcentaje, más bajo el riesgo. Porque es que a veces dicen, el IRCA es del 5%, entonces está, ¿cierto? Tiene el 5% bueno. No, por el contrario, mientras, ojalá sea cero riesgo, ¿ya? 100% es alto riesgo. Entonces, la formulita del IRCA, chicos, para que no se me asuste, porque algunos ven una fórmula y se asustan, pues, si no, el tecnólogo de gestión ambiental no se puede asustar por una fórmula. El porcentaje del IRCA es que S es sumatoria, ya vamos a ver cómo se hace, pero sumatoria de puntajes de riesgo asignado a las características no aceptables. ¿Qué significa eso? De todas las características que yo medí en alguna caracterización en el muestreo que a mí me tocó, miro cuáles no cumplen la legislación 2115. Y las que no cumplan, entonces, no cumple esta, no cumple esta, no cumple esta. 6 más 1 más 1, 8. La sumatoria de las no aceptables, de las que incumplen. Es muy fácil. Y abajo, perdón, la sumatoria de puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas. Pilas con eso. Abajo no es 100. Es 100 solamente si usted analizó todo. Entonces aquí son características analizadas. Entonces no solo analicé esta y esta, por alguna razón. Entonces, otros, etc. Vamos a hacer un ejercicio. Existe un IRCA por muestra y existe un IRCA mensual, que es la sumatoria de los IRCAs obtenidos en la muestra y el número total. O sea, es un promedio. Esto es un promedio. Si yo realicé 4 IRCAs, pues la sumatoria de cada uno de los IRCAs, 5%, o sea, 5 más 10 más 8 más 5 más 3, dividido el número de muestras. O sea, dividido 4, dividido 5, que yo voy a sacar. Esto es un IRCA mensual. Esto es lo que generalmente uno reporta. ¿Listo? ¿Qué pasa? Dependiendo del IRCA, ¿sí?, por muestra o IRCA mensual, yo voy a tener unas consideraciones. Ahorita voy a hacer un pequeño arreglo para esto bueno, espera un segundito, a ver si me gusta más esta tabla y la voy a colocar. Esta tabla, ¿qué me dice?
es directamente la legislación. Miren la clasificación por IRCA, miren que de 0 a 5 es un agua sin riesgo, o sea, 5%. Si es un IRCA por muestra, entonces se hacen unas notificaciones a quién. Entonces, en este caso, continuar con control y vigilancia, estamos bien. Y para temas de IRCA mensuales, porque si el IRCA mensual da de 0 a 5, en los promedios da de 0 a 5, pues una agua apta para consumo, continuar vigilancia en el promedio. A medida que va subiendo el riesgo, pues se van obteniendo unos niveles de riesgo. Por ejemplo, de 14.1 a 35% es un nivel medio. Hay que hacer un informe a la persona prestadora y esto lo hace, recuerden que esto normalmente lo hace una seccional de salud, una secretaría. De hecho, en la legislación está quiénes son los que hacen eso. Si son municipios de categorías altas, 1, 2, 3, lo hace generalmente la autoridad, la Secretaría de Salud, etcétera, de allá. Y si son municipios muy pequeños, pues de categorías más bajas, pues de 5, 4, 5, 6, lo hace la seccional de salud de la gobernación o ¿cierto? En la parte departamental. Eso tiene unos temas que pues, obviamente son muy importantes, pero que ya tendrá que ser parte de su lectura adicional si quieren aprender un poco más o cuando ya llegue el momento. Aquí, por ejemplo, entonces se informa a la persona prestadora cuando se habla de personas, persona jurídica o natural, o sea, a la empresa prestadora de servicios, al alcalde, al gobernador, etc. O sea, hay unos informes y ese IRCA mensual queda, ¿qué me dice? Es un agua no apta para consumo humano y hay que hacer una gestión directa con la empresa de servicios públicos. Vean, chicos, para efectos prácticos, no es que vayan a cortar el acueducto, pero usted tiene que tomar muchas medidas. O sea, empieza esa autoridad ambiental, autoridad sanitaria en este caso, a exigirle unos cambios, o si no, pues hay un cierre, ¿cierto? Hay unas sanciones. Entonces, cada una de ellas es, cuando usted ya tiene entre 80 y 100, ya es un viablemente sanitaria, ya se le avisa a todo el mundo, a Procuraduría, a todas las guías, y es un agua no apta para consumo humano. Ya digamos que hay que hacer una gestión muy directa con otras entidades, el municipio, etcétera. Cada una tiene su nivel. Bueno, voy a solucionar aquí preguntas. ¿Qué sucede cuando una piscina que se le ha agregado una medida de cloro en la mañana, al llover todo el día, hay que aplicar el mismo nuevamente? Carlos, con el tema de las piscinas, si hay incluso hay una legislación muy específica de las seccionales de salud y incluso aquí en Antioquia hay legislación específica, no me metí con eso, sé que es importante, pero pues imagínense toda la temática que hay que tratar. El tema de piscinas y temas de recreación es delicado, muy delicado, y hay un par de resoluciones sobre eso y temas de resoluciones de seccionales de salud. Ellas tienen que cumplir con una cantidad de cloro, mínima y máxima también, porque son de contacto primario, directo. Por lo tanto, usted como encargado de la piscina, en este caso el piscinero que es su trabajador, tiene que mantener esos niveles, haga lo que haga. El tema de la lluvia no es muy grave, porque la lluvia realmente no le mete mucho. El tema es que cuando la gente se mete, pues suelta, usted está soltando escamas, está soltando células, pelo, pues no falta, hay que decirlo, como no falta el niño, la persona pues, que se orinó, pero digamos que no pasa eso, pero la misma suciedad va gastando el cloro, porque para eso es el cloro libre, es que el cloro que usted está tirando se llama cloro libre residual. Y ese cloro va actuando y va haciendo que el agua siga siendo un agua sanitariamente viable, pues no para tomar, pero si usted se la toma, si usted traga, no tenga problema. Usted tiene que mantener esos niveles, eso es lo importante. Eso es lo importante, usted tiene que mantener entre un máximo y un mínimo, no puede poner mucho ni poco. Y hay que mantenerlo todo el día, por eso los piscineros, se supone, tienen que estar midiendo cloro residual. Que lo hagan o no, pues ya será la autoridad competente la que pero hay que hacerlo, eso tiene que existir. ¿Listo? No sé si tienen otra pregunta por ahí, iré comentando. Vamos a hacer un ejercicio de IRCA. Me falta mucho tema, ya llevamos 1 hora y media, perdón. Me emociona mucho hablando de algunos temas. Supongamos este muestreo. Pongan mucha atención a esto. Esto es la base para su actividad número 4, de la cual no voy a detallar porque ahí está. Pero aquí hay un puntaje de riesgo, un mínimo y un máximo según la resolución y 3 lugares donde se muestrearon.
pilas con los lugares de muestreo. Es lo único que les quiero decir, porque no les voy a decir cómo se hace el ejercicio completo, pero sí les voy a enseñar cómo hacerlo. Pues cómo hacer. Entonces yo aquí tengo 4 muestras diferentes. Lugares de muestreo que en este caso no sé cuáles, pero que me tengo que fijar bien, porque recuerden que si son lugares de muestreo después del contador, no sirven para hacer reclamos. Tengo varias cosas, muchas de ellas no están dentro de la resolución. Mire, oxígeno disuelto no se mide en agua potable, ORP no se mide, conductividad, bueno, en ese tiempo. Pero, por ejemplo, aquí no, ¿cierto? No se hace una medición de, esto es 1000 microsieverts, esta vaina es muy alta. Pero, digamos que estas, según la norma, estas son como las que se tienen contempladas. Miren que hay máximos y mínimos, o simplemente máximo, lo máximo disponible. La pregunta es, ¿cuál es el IRCA de cada una de esas muestras? Entonces, para el IRCA de cada muestra, yo solo separé aquí en esta tabla los que competen para la resolución. ¿Listo? Los que competen. Tengo el puntaje de riesgo de cada uno, que eso me lo da el IRCA en la tabla de legislación. Y miren que el puntaje, la sumatoria de puntaje ya no da 100. Esta sumatoria me da 60. Eso es importante. Suma de los puntajes de riesgo de todos los parámetros que se muestran y que están en la tabla de IRCA. Esto es como un ejercicio, una tablita rápida que ustedes pueden hacer también. Miren los puntos de muestreo. Y lo que yo coloco aquí en esta zona que estoy señalando, es el puntaje de riesgo si no cumple. ¿Sí? Por ejemplo, miremos en temas de turbidez la muestra 1. Yo empiezo a analizar cada una de las muestras. pH está dentro de 6 y 9, y 5 y 9, cumple. Turbidez mayor a 2. Mayor, no cumple. Puntaje de riesgo 15. Véanlo aquí. Yo acá coloco es el puntaje de riesgo. Yo no sumo que me dio turbidez 4.1 más hierro 0.32 miligramos por litro, empiezo a sumar eso. No. Pila, yo le empiezo a sumar 4.31 más 18 que no me dio, más 17. Esto es en unidades nefrométricas, en MTUs, que es unidades nefrométricas de turbidez. El color es en unidades platino cobalto, sulfatos en miligramos por litro, nada que ver. Yo sumo, son puntajes de riesgo, pilas. Y se los digo pilas y insisto mucho porque se equivocan mucho con ese tema. Miren que aquí en la muestra 1 pH cumple 0, todo esto que está en blanco es 0, 0 riesgo, 0 riesgo, 0 riesgo. Coliformes totales y E. coli no cumplen. Miren que aquí hay 200, y aquí hay 200 y tiene que ser 0. 0. ¿Listo? Acá hay un error importante en la muestra 3. Voy a hacer esa corrección. Que la muestra aquí es 28. Miren que aquí hay unidades formadoras de colonia y este 28. No voy a colocar 0 para el efecto del ejercicio, pero este 28 debería estar acá, 25 y 15 y 25 también está en riesgo. Bueno, ya eso lo voy a arreglar. ¿Qué es lo importante? Miremos la muestra 1. Estos son los que no cumplieron. Turbidez, coliformes totales y Escherichia coli. Coloque los puntajes de riesgo. La sumatoria de los puntajes de riesgo, que aquí tengo la sumatoria de puntajes. Esta es toda la sumatoria de todos. Esta es la sumatoria de todos los que no cumplieron, la sumatoria de todos los que no cumplieron. Aquí sabemos que hay un cambio, pero de todos los que no cumplieron, y aquí igualmente de todos los que no cumplieron. ¿Listo? Cuando yo ya tenga eso, entonces aplico la fórmula. ¿Sí? Es muy sencilla. Y es la sumatoria de los que no cumplieron acá, 15 más 25, ¿sí? Acá arriba me da 55. Y acá abajo es la sumatoria de todos los que analicé, o sea, 60. 55 dividido 60, eso me da 91.7%. Ese es el porcentaje de riesgo que tiene el agua, o sea, prácticamente 100, un agua totalmente inviable. Esta tablita veo que tiene unos errores, un ejercicio no lo realicé yo y no verifiqué que estuviera bien. Hay unos errores, pero la voy a cambiar para que tengan eso ya positivas, eso bien hecho. ¿Listo? Lo mismo acá, cosas que no cumplen, 31, por aquí hay 66, pero esto va cambiando. Lo importante que entiendan es cómo se realiza.
Entonces, en su actividad número 4, igualmente, cojan esos máximos y mínimos, cuánto da cada uno, los que cumplen y no cumplen, y hagan una tablita como la que les estoy mostrando acá. Al final la sumatoria de todos los puntajes de riesgo de los que están dentro de la legislación y los puntajes de los que no cumplen, ¿ya? Pues así se hace un IRCA. Realmente el IRCA no es complicado, es sencillo, lo importante es poder mirar bien la legislación. Bueno, pasamos a un tema que pues intentaré hacerlo lo más rápido posible. Tiene mucha tela por cortar, es un tema muy legal, por lo tanto no quisiera meterme tanto, puesto que tiene muchas aristas y no quiero cometer errores en comentarles este tipo de cosas, porque como les dije, es un tema legal y a veces tiene muchas implicaciones diferentes a las que uno está teniendo en cuenta. Para el tema de permisos y concesiones en el tema de aguas, algunas de ellas importantes son por ejemplo las concesiones de aguas superficiales y subterráneas, que son esos permisos para yo aprovechar agua, permisos de vertimiento, el registro de vertimientos, que es un documentos y procedimientos donde queda establecido, digamos, en la autoridad, en un sistema único, que usted tiene un vertimiento, que tiene una caracterización, tiene permiso o no, qué cosas tiene, para ellos determinar quiénes, digamos, a poder hacer un seguimiento y control de los vertimientos. Y permiso de ocupación de causa, me falta uno aquí, que son las tasas retributivas. Vamos a hablar de cada una de ellas. No sin antes decirles que, por ejemplo, por Antioquia tiene un manual de usuario muy coquito, donde está legislación, seguramente no lo más actualizado, porque pues manual de usuario seguramente no lo hacen cada año, pero tiene una legislación asociada, qué usuarios lo deben hacer, qué deben hacer, cuáles son los requisitos. Es muy poquito, digámoslo así, muy sencillo y muy fácil, porque pues recuerde que si bien estos trámites a ustedes los pueden contratar en una empresa, lo que sea, para realizar los trámites y tener una persona experta como lo va a hacer usted o como lo es usted, tecnólogo en gestión ambiental, ingeniero ambiental, el que sea, es experto en estos temas. Hay mucha gente que va a hacer trámites y no tiene ni idea de esto. Pues, por ejemplo, una pequeña finca, una gente que tiene una pequeña piscícola, el señor que lo sabe, o el campesino que le exigen por alguna otra razón, por una ocupación de cauce o algo, tener que sacar permisos, y esto está muy fácil. Hay otras muy interesantes, que es la CRA, que es una corporación autónoma, pero es la de Cundinamarca. Rápidamente, que la CAR, perdón, es que la CAR, que es la de, si bien la Corporación Autónoma Regional se dice CAR, esta es la de Cundinamarca, y es muy interesante porque en el tema de trámites, el tema de normativa es muy interesante, pero aquí en trámites, que son los mismos trámites que se hacen en cualquier corporación autónoma, pues también está cada una, por ejemplo, en concesión de aguas superficiales, está cada una muy descrita, qué es, cómo se hace, cuáles son las aguas. Hay unos documentos muy interesantes, ¿sí me entienden? Yo aquí les voy a hablar muy rápidamente, pero pues, digamos que es muy interesante este tipo de páginas porque les ayudan a entender mucho mejor. Listo. Tasas retributivas. Entonces, las tasas retributivas son, básicamente la filosofía de la tasa retributiva es el que contamina paga. Es pagar por contaminación vertida. ¿Quiénes las tienen que pagar? Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realizan vertimientos puntuales al recurso hídrico. En este caso, mucho cuidado, porque es un vertimiento directo o indirecto a las fuentes hídricas no alcantarillados. ¿Listo? Entonces son vertimientos puntuales. Cuando se habla de un vertimiento directo, es un vertimiento como lo conocemos, la tubería o el canal que va directamente a la quebrada, a la fuente, al río, ¿sí? O a la infiltración, ¿cierto? Como ya lo hablamos. O indirectos, porque hay lugares que por su topografía o que por su lejanía a una fuente de agua tienen que transportar los vertimientos, por ejemplo en Bactor o en camiones, para poder hacer el depósito de estos vertimientos en una fuente de agua, ya tratados, pues, o sea, cumpliendo con legislación.
La tasa retributiva es independiente si usted tiene permiso de vertimientos o no. Obviamente, el que a vos te empiecen a exigir una cosa significa que pues, si te tienen entre ojos que tienes que pagar tasa retributiva, te van a tener entre ojos el que tengas un permiso de vertimiento, ocupación de cauce, aires, residuos sólidos, te empiezan a ver todo. Hay empresas que no tienen absolutamente nada y que no las han fiscalizado, porque pues, el sistema de fiscalización no es totalmente, pues es muy poca gente para tantas industrias y tantos usuarios que hay. Pero cuando te caen por una cosa, te revisan todo lo demás. La corporación autónoma, entonces hay que tener todo el día y la idea es ser legales con estos temas. La destinación de ese recurso se supone que es para inversión, proyectos de inversión en descontaminación, monitoreo, evaluación del recurso hídrico en las cuencas, la ejecución de esos planes de ordenamiento de recurso hídrico, o planes de o PONCAS, planes de ordenamiento de cuencas, etc. Eso lo hacen las corporaciones autónomas y son las corporaciones autónomas las encargadas de cobrar ese tema. Si se han dado cuenta, pues los que paguen servicios públicos en su casa, en cualquier municipio, pues por ejemplo aquí en Medellín, en mi apartamento no recibo una cosa que es tasa retributiva. O sea, no recibo del área metropolitana, de la corporación autónoma donde yo estoy, una factura que diga tasa retributiva tanto. Porque yo soy usuario de un alcantarillado. ¿Quién es el que hace el vertimiento del alcantarillado a la fuente? El que opera o maneja, o el dueño o el que opera el alcantarillado. Al caso de Medellín EPM, entonces a ellos, a los que cobran tasa retributiva, que eso se pueda cobrar en las facturas, pues es otra cosa, pero digamos como parte de su operación, no sé si eso se puede y quedo con la duda, ahí sí me disculpan, quedo con esa duda si a nosotros se nos devuelve la tasa retributiva dentro de los servicios públicos, es probable, pero no sé si se lo permiten a las entidades, quedo con esa tarea. ¿Cómo se cobra esa tasa retributiva? Esa tasa retributiva se cobra en pesos por kilogramo vertido, ¿cierto? Por año. Entonces es un tema de cuánta DBO, para tasa retributiva se habla de DBO y sólidos suspendidos. Pues cuánta DBO y cuántos sólidos suspendidos está vertiendo usted en términos de carga, la caudal por concentración. Eso significa kilogramos sobre días. ¿Cuántos kilogramos de DBO por día o por año en este caso está vertiendo usted? Y eso se da por obviamente el muestreo, lo que usted puede tener un permiso de vertimiento, sí puede tratar su agua, pero usted está vertiendo una fuente, una cantidad de DBO y sólidos que no puedo tratar. Mientras peor sea su tratamiento, pues más tasa retributiva va a tener que pagar. Y esas tasas retributivas, pues, en la legislación, ¿dónde está? Aquí, que es en el decreto 2667 del 2012, se reglamenta. No entraré mucho en materia, pero digamos que son las mismas corporaciones autónomas, las mismas entidades prestadoras de servicio que prestan servicio en esas cuencas específicas, las que comienzan a definir, pues siempre habrá una tarifa mínima para cobrar, pero las que definen algo que está dentro de una ecuación para esa tasa retributiva, es el factor regional. Y ese factor regional depende de ese vertimiento que tanto impacta en esa cuenca, no solo ambiental, sino económica y socialmente. Entonces, mientras más gente haya, es que vamos a castigar a los que, pues, un poco más, o sea, que paguen más los que están vertiendo en toda esta cuenca, porque es que en esa cuenca, más abajo, hay bocatomas para productos cereales. Cierto, se utiliza el agua para unas cosas, y pues si esa gente aguas arriba tira demasiada contaminación, pues la afectación va a ser muy alta. Entonces, ¿qué hacemos? Aumentamos el factor regional y eso aumenta la tarifa para pagar por cada DBO, pues por cada kilogramo de DBO o sólidos. Por eso les digo, usted puede estar cumpliendo, pero si usted y eso, obviamente la cuenca o la fuente donde se arroja ese vertimiento tiene que estar ordenada o tiene que tener unas metas de calidad. Si no las tiene, pues no es difícil que le cobren. Entonces, no en todas partes se cobra la tasa retributiva, solo a las cuencas, digamos, como de mayor importancia que están ordenadas. Pero si usted es sujeto de eso, pues por más bien que usted la trate, le va a llegar una cuenta. Mientras mejor la trate, pues menos tasa retributiva va a pagar.
Esto ya los... bueno, el tema de permiso de vertimientos, lo hemos venido hablando. El permiso de vertimientos por cada vertimiento puntual que haya, el recurso hídrico, sea de manera directa o indirecta. Usted necesita ese permiso de vertimientos para garantizar que el usuario está tirando un agua con las condiciones que en este caso la 631 dicta, ¿sí? Ese permiso de vertimientos pues tiene un montón de cosas, lo voy a explicar por aquí. Esta es la documentación para el permiso de vertimientos, no vamos a hablar de eso, todo un montón de condiciones que la pueden encontrar en esos manuales que les comenté, pero es muy importante esto de aquí, el punto 15, el documento técnico de la evaluación ambiental del vertimiento. Uno de ellos es la ubicación y descripción del proyecto que genera el vertimiento, o sea, la descripción del proceso, qué hace su empresa, qué tipo de agua saca, etc. El cálculo del caudal, diseño del sistema de tratamiento, remociones posibles, planos, disposición final del efluente, o sea, qué va a llegar, manuales de operación, manejos de residuos sólidos asociados a esa gestión, nodos, todo, es que usted pide absolutamente todo. Obviamente hay que contextualizarse, y pues, hombre, empresas muy grandes pues pedirán todo este montón de cosas, pero pues para una persona que quiere unos pollos y le están pidiendo eso, pues si bien le piden muchas de estas cositas, pues el nivel de exigencia no será el mismo. La evaluación ambiental del vertimiento también se exige, y es un tipo de modelación de cuál va a ser el impacto ambiental en la fuente receptora, salvo el tema del alcantarillado, porque pues, ese no se exige tanto, pero sí la evaluación ambiental del vertimiento. Recuerden que empresas que estén, por ejemplo, aquí dentro de Medellín o dentro de un alcantarillado, que no tengan aguas residuales domésticas, sino que sean no domésticas, tienen que pedir permiso de vertimiento, por lo tanto tendrían que cumplir con eso. Pero la evaluación de una alcantarillado pues es compleja. Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. No voy a hablar, vamos a hablar de cada uno de ellos, pero cada uno de ellos tiene términos de referencia a las corporaciones autónomas o del ministerio. Por lo tanto, es menester de ustedes en algún momento mirar de qué consta. Lo importante en este plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos es que usted tiene que igualmente hacer una descripción de todo el sistema, en este caso de tratamiento, de cómo está vertiendo usted, y verificar y planear los posibles riesgos que haya. Por ejemplo, si usted tiene coagulantes, si usted tiene químicos para tratar, ¿y qué pasa si esos químicos no están en la empresa? ¿Cuál es su contingencia? ¿Cómo va a actuar usted? ¿Cuánto puede costar esa contingencia? ¿Cuánto se demora en actuar? Eso es un plan de contingencia. Si la planta llega a parar, ¿usted qué va a hacer? Tenemos un tanque de almacenamiento para almacenarlo por lo menos por 4 horas mientras se soluciona. O, entonces, hombre, vamos a agregar mucho cloro, así eso no sea lo mejor, pero vamos a agregar mucho cloro y vamos a dar alerta. Hay que dar alerta a la autoridad ambiental de que tuvo un problema. Todo eso está en el plan de gestión de riesgo. El plan de contingencia para la prevención y control de derrames, sobre todo si dan a lugar, sobre todo con el tema de hidrocarburos, que tiene una legislación específica del Ministerio de Minas. Hay que hacer diques de contención, hay que tener todo un tema, y ese plan de contingencias de esos derrames hay que entregarlo si da lugar, cronogramas, anexos, El permiso de vertimiento no es solo hacer una caracterización, y yo recomiendo una cosa, pilas con esto. ¿Qué me pasó a mí en un centro, en un lavadero de carros que está en un centro comercial y necesitaba permiso de vertimientos? Ellos tenían una trampita de grasa, una cosita chiquita ahí, mal diseñada, mal hecha, porque piensan que una trampa de grasa es hacer un huequito ahí ya, ¿cierto? ¿Cuál era el problema? Si yo le digo al muchacho, al dueño, venga, hágase la caracterización completa, pues eso le va a valer 7 millones de pesos. Y ya saben qué cara me hace y lo que no es que no me contratan. Entonces lo primero que hice pues con los compañeros de trabajo fue, vamos a hacer una revisión primero de la trampa grasa. Y yo, ¿qué reviso? Y les dije, esa trampa grasa no sirve mucho, pero hagamos unas ecuaciones. Esas ecuaciones valieron 200.000 pesos, barato, para lo que son 7 millones de pesos. Y vamos a tomar, miren aquí la importancia de saber sobre parámetros físico-químicos. Es que ustedes no tienen que ser químicos, pero es importante saber sobre ellos. La pregunta era, ¿cómo hacer un muestreo para nosotros que sea barato y que no tenga todo el montón de cosas que me piden los emiten otros, sino cosas importantes? ¿Qué es lo más importante entre un vertimiento de ellos? Entonces hicimos un muestreo
que nos valió solo 700.000 pesos, ya no 7.700.000, o sea, todo fue como 1.000.000 de pesos, y no 7 millones, sino 1.000.000 de pesos para tomar decisiones. ¿Y qué medimos? Medimos hidrocarburos, medimos sólidos suspendidos totales, medimos DBO5 y DQO, y medimos nitrógeno total. ¿Listo? Eso fue lo que medimos, como para saber, a ver cómo está, cómo la cosa. Yo tenía turbímetro, entonces le hice también por nuestra cuenta, y pH también lo hicimos. Pues chicos, el resultado fue en el peor momento. Hicimos una muestra integrada, o sea, no hicimos muestreo compuesto, sino que hicimos en el peor momento, de 10 a 12, que es donde más tenía 4 carros, 4 celdas, 4 carros. Le dije, lave toda esa vaina, los carros más sucios ténganlos, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que cumplirla en el peor momento, para que no vayamos a tener sorpresas. Y pues chicos, el único problema realmente fue de cubo. La muestra integrada, recuerden, es una muestra puntual como de varios lugares. Lo que hicimos es que por ese periodo de 2 horas tomamos un poquitico de cada muestra. No fue compuesta, porque no fue con la fórmula compuesta dependiendo del caudal, no. Fue simplemente un poquito, las mismas cantidades, cada 15 minutos tomamos un poquito de muestra y las juntamos todas. Eso era para tener una idea. Y eso nos permitió saber que el principal problema es de cubo, que lo demás podríamos cumplir con el sistema que teníamos. De pronto en sólidos estamos quedando muy a ras. Entonces decidimos poner un sistema que a ellos les salió muy barato, de una trampagrasa más grande, con un sistema de filtración para eliminar lo último, y ya, no más. ¿Listo? La DQO no se elimina tan fácil con eso, salvo que yo elimine DQO de sólidos suspendidos. No, hay sólidos suspendidos que dan DQO, ¿cierto? Material que se puede oxidar. Entonces, si yo elimino al máximo eso, el filtro, en la trampagrasa y después el filtro, pues tengo esa posibilidad, digamos, como de arreglar. Pusimos eso, hizo la caracterización, después ya de 6 millones y punto que le tocó, y chicos, pasó súper bien el agua, todo súper bien los clientes. Entonces miren que esas decisiones, muchachos, son las que hacen que nosotros salgamos bien librados como profesionales. Si yo no sé de esas cosas, porque es que me parecía muy difícil en la clase, y ese profesor nos ponía a leer demasiado, y eso no era para mí, porque es que yo soy tecnólogo de gestión ambiental y no químico, pero a ustedes les va a tocar este tipo de cosas. Lo que ustedes hacen, lo que es una persona que no sabe es, primero, no sabe el trámite, o segundo, dice, eso hay que caracterizar, y le mandas una caracterización de una, todo dañado, no le sabe dar una respuesta correcta, y le manda a gastar un montón de plata, al final no le da la respuesta que se necesita. Entonces, por eso, chicos, la insistencia en su nivel, ustedes suban el nivel y que aprendan bastante, también por su experiencia, para que puedan revisar eso. Pasamos el permiso de ocupación de cauces, playas y lechos. Quiero hacer una salvedad. Las playas son públicas. Otra cosa es que esté el tipo allá parado en la mitad de esta playa privada con una escopeta, y pues ahí ya está las vías de hecho y de derecho. La vía de derecho es que la playa es pública, por eso incluso no podemos tomar en la playa. Porque es vía pública, y pues en Colombia ya está prohibido el tomar en espacios públicos. Cualquier tipo de ocupación de cauces, playas o lechos tiene que tener un permiso. Paso muy rápidamente. ¿Quiénes deben solicitar, por qué solicitar un permiso de ocupación de cauces? Por ejemplo, porque usted pone una bocatoma directamente en la quebrada, sea porque sea una represa que obstruya totalmente, o sea una infraestructura lateral, una bocatoma, digamos, lateral, una viga y un puente. ¿Sí me entienden? Cualquier cosa que se suponga, un tanque que esté, no sé, recolectando agua por alguna razón, un tanque que esté cogido y lo puso al lado de la fuente de agua, todo eso que ocupe espacio de fuente, de un cauce o una playa o un lecho, necesita un permiso de ocupación. Y eso también, como les digo, también tenemos pasos para solicitarlo, y dentro de esos pasos importantes, por aquí, está el tema de la descripción del proyecto, los cálculos y memorias de las obras, hidráulicas, estudios hidrológicos. A esto le tiene un montón de cosas, ya dependerá pues como el contexto que le pidan todo, o de una manera muy estricta o de una manera un poco más suave. ¿Listo? El tema de concesión de agua, esa concesión de agua, chicos, está desde
Código de los Recursos Naturales en el 74, 78, la 2811, creo, 74, y pues lo que es este decreto 1549 del 78, pues ya hablaba de concesiones de aguas. Concesión de agua es un permiso. Si usted va a realizar un uso de agua para cualquiera de estas cosas, básicamente cualquier uso de agua, pues necesita una concesión. Y esa concesión también tiene unos permisos, unos trámites, un formulario único, y sobre todo, como me ha pasado a mí en la fuente de la vereda donde tenemos la finca, tuvimos que pedir una concesión de aguas, y pues nos pidieron un poco de cosas que pues para de pronto gente que no sea muy técnica les exigen de unas maneras, así sea un plano mano alzada, unos cálculos medianamente hechos. Pues como estaba yo, pues hice una cosa un poco más técnica, pero que tenga en cuenta que información del agua, cuál es la cantidad de agua utilizada. Usted no puede llegar y pedir, dame 7 litros por segundo. No, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué 7 y no 5? ¿Por qué 7 y no 3? Usted tiene que justificar esas cantidades, cómo van a hacer esa bocatoma, por lo menos unas medidas o unos diseños, pues dependiendo, insisto, del contexto, para asegurarse de que usted sí va a captar el agua que usted está solicitando, aunque una bocatoma puede captar hasta 2 veces el agua que usted solicita. Y ya después, en un sistema de control de derivación, usted separar el agua que solo tiene la concesión. Eso es muy importante. Eso es un tema muy técnico, chicos, y de ingeniería, pero pues de pronto en tratamiento de aguas pasamos rápido por un sistema de ellos. Profe, pues que no sé, yo tengo un vecino en el pueblo y él tiene una finca, él no tiene concesión ni nada. Claro, no tiene concesión, pero no significa que no la necesite, pues que no se la vayan a pedir en algún momento. Usted le empiezan a pedir todos estos trámites, sobre todo, es cuando usted como usuario se hace visible por una queja, porque de aguas abajo, entonces usted confía el agua y los de abajo nos está afectando, y entonces ya ellos ponen una queja y entonces empiezan, listo, ya su permiso de su concesión de agua, no la tengo, bueno, ya lleve, su permiso de vertimiento, son aguas domésticas, bien, perfecto, no tiene por lo menos un pozo séptico, ¿cierto? Porque tiene que cumplir con eso. En las zonas rurales a ti no te exigen, a una finca no le exigen permiso de vertimientos, pero sí le exigen un sistema de tratamiento que mínimamente cumpla con las condiciones adecuadas, que normalmente es un pozo séptico papa, infiltración, o mínimamente un pozo séptico, ¿cierto? Ahorita se está exigiendo como un sistema de filtración, que en este momento no es nuestra temática, pero que es importante que lo entienda. ¿Listo? También hay concesiones de aguas subterráneas que también tienen son mucho más complejas porque pues, son más costosas y los estudios son más costosos, pero bueno, digamos que hay un tema que se me pasó y que no lo toco mucho tampoco, pero es el tema del POEIRA, ¿cierto? Son los programas de uso eficiente y uso racional del agua, el POEIRA, famoso POEIRA o PUEA, los planes de uso eficiente de ahorro de agua, que es la ley 373 del 97, y no sé por qué no la coloqué ahí, también muy importante en aguas, la ley 373 del 97, y lo que incitan, este es el término de referencia, pero la legislación también se nos va a poner, esa legislación invita sobre todo a los usuarios, los cuales son pertinentes, a la industria sobre todo, industrias y comercios, a hacer un uso más racional del agua, a disminuir los consumos, a tener planes de disminución, y pilas con estos chicos. Ustedes están estudiando no para colocar en un plan que la única manera de disminuir la cantidad de agua es poniendo unas llaves y unos sanitarios eficientes. Siempre se lo digo a mis estudiantes, a todo el mundo, usted estudia muchos años como para que esa sea la única solución que usted dé. Usted tiene que pensar en el proceso productivo, cómo disminuir la cantidad de agua que hay ahí, cómo poderla recircular en caso tal, cómo disminuir el vertimiento, cómo hacer reducción de esas cosas por un tema ambiental, pero también un tema económico, desde el punto de vista económico. Entonces estos términos de referencia para hacer un POEA pues tienen todos los registros de información, unas metas, unas estrategias, planes de monitoreo y planes de seguimiento, que son básicamente todo lo que tiene el plan, ¿sí? Entonces aquí hay parte por parte, por lo menos del área metropolitana, unos términos de referencia para eso, ¿sí?
los pueda muchas veces, unas veces muy parecidos, porque justamente solo hablan de sí, vamos a ahorrar y vamos a los baños y vamos a hacer campañas ambientales, y eso es bacán. Pero también hay temas muy técnicos, o sea, si usted tiene procesos donde hay altos gastos de agua, pues hombre, le aseguro que el mejorar los sanitarios no va a ser mucha media, ¿cierto? No va a ser un gran objetivo en comparación con disminuir las cantidades grandes de agua que usted tiene en el proceso. ¿Cómo hacerlos? Es ahí donde no usted es el experto, pero usted tiene un pool de compañeros y de profesionales encargados de que todo eso sea una realidad. ¿Listo? Bueno, hasta aquí el tema de legislación de recurso hídrico en Colombia. Hay mucha tela por cortar, hay muchas más cosas, pero tengan en cuenta las cositas, esos ojo, ese cuidado, pilas con esto, porque son temas que, como les digo, por la experiencia que tengo, son muy importantes dentro de las pocas o muchas legislaciones que vimos. Les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta, leo preguntas y para que las podamos responder. Muchísimas gracias. Tengan en cuenta también, por aquí, que en su actividad 4 entonces van a hacer un IRCA con varios muestreos, ¿cierto? Con varias muestras. Ahí hay unas preguntas, 2 preguntas, ¿sí? Ustedes deben responder. Y en unos segundos usted tiene un proceso, ahí está, una salida de pelambre, un curtido teñido y una salida de una petar, o sea que hay una petar, una salida, y usted tiene los parámetros de cada cosa. Aquí les estoy hablando también de temas de parámetros. No más que sean expertos en eso, es que sepan leer un muestreo. La pregunta es: ¿cumplirá el vertimiento de la legislación actual? Y justifique por qué está cumpliendo o incumpliendo y qué decisiones para ese proceso usted tomaría con el fin de ahorrar el máximo dinero y hacer gestión. No les estoy pidiendo que sean expertos en tratamiento de agua ni nada de eso, pero si no está cumpliendo, de pronto cuál es y cómo se podría solucionar un poco ese problema de ese parámetro, ¿cierto? O en ese proceso. Es algo que enfréntense a eso, busquen, consulten, y yo sé que pueden hacer un buen trabajo. Bueno, chicos, de pronto me preguntan, si hay más preguntas, pues ya saben por dónde buscarme en el foro, muchachos. Antes de que se pongan a hacer cuestionarios y cosas, pregunten primero si tienen dudas. Y bueno, un feliz fin de semana, seguimos conversando. Pilas mañana. Mañana tenemos nuestra presentación presencial en el Colegio Mayor de Antioquia. Nos vemos en el laboratorio ambiental. Pueden preguntar por él por ahí, cuando lleguen al laboratorio ambiental. Nos vemos por ahí. Lleven bata, manga larga, gorrito. Yo me encargo las gafas y guantes. Nada de zapatos destapados, ni blue jeans, ni faldas, blue jeans con roto, ni nada de eso, ni tobilleras. Profe, es que yo no tengo nada de eso. Llegue allá, que de alguna manera le conseguimos la bata, pero véngase bien vestido, porque el tema de aretas, collares y todo eso los van a tener que quitar. Entonces, vaya, que yo sé que les va a gustar. De 8 más o menos a 2, 3 de la tarde, vamos a ver cómo nos rinde todo, pero va a ser un más o menos. Bueno, yo me tengo que ir antes, puedo llegar después, llegue a la hora que quiera, pero llegue. Si llega tarde, pues ahí se va acomodando, pero por lo menos que vea algunos procesos. ¿Listo? Muchísimas gracias, que les vaya muy bien y hasta pronto.